ver, está bien. Okay, listo, entonces voy a compartir con ustedes. ¿Nos quedamos hasta qué parte? Hasta impétigo, creo, ¿no? Sí, ¿O hasta no? clasificación de impétigo. Ya, por ahí les estaba, claro, aquí llegamos, creo, ¿no? Ok, ok. Un segundo. Listo. Luego de eso tenemos, entonces, a la foliculitis. ¿Hablamos de la foliculitis bacterianas? Les dije el tema de la foliculitis que podría tratarse. Aquí hay alguien más que creo que quiere entrar, ¿no? Hay alguien más que lo puede entrar, ¿no? Ahí está, Daniel López. Les decía que, no, este no es. Dejar de compartir. Es aquí, ¿no? Voy a compartir. Acá. Compartir. Ok, listo. La foliculitis bacteriana les está hablando, ¿no? Entonces, las foliculitis bacterianas. ¿Sí les mostré esta foto? ¿Sí o no? No. No, listo. No, doctor. Esta foliculitis, por ejemplo, y sí hablamos de esto de acá, ¿no? Esto sí les mostré. No nos mostró casi fotos. Hasta aquí hablamos entonces, hasta el impétigo estafilocócico y el estreptocócico, ¿no? Esto sí vimos, ¿no? Sí, doctor, sí vemos eso. Ya, listo. Un segundo, dejen que estoy conectado acá. Ya, entonces es válido saber que el impétigo estreptocócico es una lesión eritematosa con una costra melicérica y el impétigo ampolloso es exclusivamente una ampolla subcórnea que se rompe fácilmente, ¿no? Que las lesiones del impétigo estafilocócico podrían no estar habitadas por ningún germen porque es provocada por esta estafilotoxina que tiene un efecto acantolítico. ¿Estamos claros hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos algunas de las lesiones. Este impétigo, caracterizado alrededor de las fauces, se lo denomina impétigo contagioso. Es sumamente contagioso. Puede haber predominancia de streptococos o puede haber también estafilococos. Pueden ser polimicrobianos. Ahí tenemos un problema en el enfoque terapéutico, porque recuerden que siempre que tenemos un estafilococo de fondo, tenemos que utilizar un beta-lactamasa resistente, ¿no es cierto? Que es, en teoría, estaba revisando un poco del tema, no son sinónimos, ¿sí? Que se los denomina como meticilinos. Pero sabemos que el beta-lactamasa resistente hace referencia a la meticilina, que es un antibiótico que no se usa, ¿sí? O a las oxaciclinas, ¿no? Como la dicloxacilina. Acá tenemos la costra de este paciente con un impétigo contagioso, lesiones alrededor de las fauces. O ampollas rotas, el paciente o los familiares, más que el paciente, siempre se refieren como lesiones provocadas o que semejan, no que provocadas, que semejan a una quemadura por cigarrillo, que era típico antes, ahora ya la gente no fuma tanto. O lesiones, por ejemplo, este paciente, si observan ustedes que hay lesiones en otros lados, estas pustulitas, ¿sí? De acné. Paciente con acné que tiene tratamiento, vemos la resequedad, que está en tratamiento con isotretinoína y hace una impetiginización.
presencia de ampollas secundarias a su proceso de fondo, que es el acné. Piodermitis, ¿sí? Si esta lesión, a ver, vamos a ver, si esta lesión es estreptocócica y se ulcera, ¿cómo se denomina? Y se hace una úlcera. Cualquiera que me diga rápido. Alejandro. Chaglia. Sí, pero se refiere a los términos, doctor, que ya vimos. Me refiero a la entidad. ¿Cómo se denomina, cómo se llamaría este cuadro estreptocócico si se hace una úlcera? Eczema. ¿Quién dijo eczema? Yo, para que se active. Yo, doctor, pero es para que se active, si no hablo, no me salen arriba. No me... Hola. Hola. Doctor, yo dije eczema. ¿Quién es? Nombre. Carlos Bejarano. Carlos Bejarano. No lo veo todavía. Doctor, disculpe, ¿puede poner a grabar la clase? Creo que estaba... No está, por eso le digo. Ok, ahí va. Listo. ¿Dónde está Carlos Bejarano? Acá está. Listo. Ajá. Pero no me aparece arriba. Creo que será porque está ahí, recién apareció. Ustedes, el de lentes, ¿no? Carlos. No habla, no. ¿Qué no me escuchan? ¿O no quiere hablar? No, pero no... Bueno. ¿Dónde está Carlos? No lo veo todavía. Aquí estoy. ¿No me escuchan? Lo escucho, pero no lo veo en la pantalla todavía. No me aparecen en la pantalla. No sé por qué razón. ¿Alguien sabe, alguien que domine más Zoom? ¿Por qué no me sale arriba, Carlos? Déjame ver acá. No quiere hablar, Carlos. Acá está ya, sí, listo. Ok. Entonces un eczema. Ya vamos conociendo que no es tan difícil memorizarlas. Esta lesión ulcerada es un eczema. ¿Qué característica tiene además el eczema? Que es estreptocócico, ¿no? Déjenme ver, creo que me faltaba una diapo acá. Más adelante se me quedó puesta. Acá está, esta. Yo creo que esta sí la vieron, pero vamos a enfatizar, ¿no? Miren, el impétigo no ampolloso y el impétigo ampolloso. 70% de todos los casos del impétigo son no ampollosos. El impétigo ampolloso es menos común, frecuentemente ocurre en periodo neonatal, pero también en niños. Children son los más afectados. Las lesiones clínicamente ya las hemos observado, el no ampolloso, máculas que evolucionan rápidamente a pápulas vesiculosas o pustulosas que después se desecan y forman la costra melicérica. En cambio, el impétigo ampolloso, vesículas pequeñas que se agrandan desde hasta 1 o 2 centímetros, flácidas, transparentes, sabemos que no están habitadas y puede ser que no conglomeren de esa forma muchos neutrófilos. Recuerden siempre que lo que nos da la turbidez no es tanto la bacteria solamente, sino la presencia, la quimiotaxis de neutrófilos, ¿no? La distribución, miren ustedes, como estábamos viendo, en cara, alrededor de nariz y boca, como dicen los libros antiguos, alrededor de la fauces y extremidades, y en cambio el impétigo ampolloso, lesiones a distancia, porque son provocadas por la exotoxina. Está clarísimo, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos asociados hallazgos, linfadenopatía leve. Usualmente, en cambio, en las lesiones ampollosas, es interesante cómo pese a que puede haber muchas más lesiones, suelen no haber síntomas sistémicos, ¿no? El curso clínico es usualmente benigno, autolimitado, usualmente se responde dentro de 2 semanas sin dejar ninguna cicatriz, y lo mismo entre 3 a 6 semanas sin dejar cicatriz.
Las complicaciones, sin embargo, recuerden, las complicaciones de la glomerulonefritis, cuando es provocado por el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Este riesgo aparentemente no está modificado con el uso de antibióticos y no está fuertemente vinculado a fiebre reumática, el impétigo no ampolloso, ¿sí? Y esto es lo que siempre les digo a mis alumnos, y quiero que lo tengan claro, lo cercano y lo cercano y lo próximo que es. Una complicación de un impétigo ampolloso es que evolucione ¿a qué? Cristian González. ¿Que evolucione a qué? Una glomerulonefritis postestreptocócica. No, estoy hablando del impétigo ampolloso, querida doctora. ¿A qué? Un síndrome de Síndrome de piel escaldada. Exactamente, ¿sí? Recuerden que la glomerulonefritis está vinculado más a estreptococos. Acá está claramente, ¿sí? Bueno, en adultos con insuficiencia o falla renal, la toxina exfoliativa podría diseminarse y causar un síndrome de las 4S. ¿Sí? Diferenciales. Del impétigo no ampolloso, tenemos picadura de insecto, dermatosis eczematosas, herpes, cándida, y menos frecuentes, sarna, varicela, pediculosis, pénfido foliáceo, tiñas. Del impétigo ampolloso, picadura de insectos, quemaduras, herpes, dermatitis de contacto aguda, y menos frecuente, pénfigos, foliáceos, ¿sí? Eritema multiforme, ampolloso, Steven Johnson, mastocitosis. Algo de lo que ya habíamos hablado, de la resistencia de las estafilococias. Entonces, la comparación, esto ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? Sí hablamos de esto, ¿no? Del HA y del SA, ¿sí? Entonces, la meticilino resistencia. Esto entiendo yo que los estudiantes aquí entre ustedes, debe haber gente que domina este tema, pero hay estudiantes que no van adquiriendo el manejo de estos conceptos de bacterias y de resistencia. Y se va volviendo luego una bola de nieve que genera complicaciones para el manejo de antibióticos y de dermatosis. Estamos hablando hoy día de una de las patologías más importantes para ustedes como médicos, en su práctica de médicos desde el punto de vista dermatológico, que es el correcto diagnóstico de piodermitis y el uso de antibióticos. Ya lo hablamos la semana pasada. Entonces, ya cuando hablamos de estafilococos, Leopoldo, ya cuando hablamos de estafilococos, Leopoldo, ¿qué grupo de antibióticos tiene que usar? Claro. Puntualmente, yo creo que me referiría a las penicilinas, no sé si estaría bien. Pero ¿qué grupo específico de penicilinas cuando usted habla de estafilococos, Leopoldo? Es lo que quiero que quede de cajón. Hasta Leopoldo, que está distraído, debería de saberlo. No sabría decirle, doctor, específicamente. Carlos. Chau. Carlos Bejarano. ¿Qué grupo de antibióticos de penicilina debería usar en pacientes con estafilococo? Doctor, no se usa la cefalosporina, ¿no? No, de penicilina. ¿Qué grupo de penicilina? Yo creía que ya estaba copiado.
estafilococo con penicilina G benzatínica. ¿Por qué no puedo hacer eso, Antonio López? Que no le va a hacer ningún efecto, ¿Por qué? que ya está resistente. No, Ya la vacuna. ya obviamente estamos hablando de resistencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más Porque ya obvio? tiene beta-lactamasa presente. Exactamente, porque los estafilococos tienen beta-lactamasa. ¿Quién tiene la beta-lactamasa, Belpico? Los medicamentos. Con síndrome de las 4 S. ¿Qué dosis? Ajá. Utilizaría de penicilina G 3 millones. 3 millones. ¿Qué responde a No hay Ana? número. ¿Qué dice Abel? ¿Qué dosis usaría? ¿De 3 millones o de 1.200.000? Es que también pregunta. De atrás, porque está haciendo quedar mal. Ahí hizo la trampa, hizo la Barcelona. Sí. Entonces, no puede usar una penicilina G benzatínica en un paciente porque la penicilina G benzatínica es sensible a aquellas bacterias que tienen beta-lactamasa. Y las 4 S es provocado por un estafilococos. Y los estafilococos tienen beta-lactamasa. ¿Sí? Estamos. Yo luego de establecer claramente cuándo más yo pienso que una piodermitis es provocado por beta-lactamasa, en 2 características que vamos viendo hasta ahora. Cuando vemos una ampolla de un impétigo, ¿sí? Un impétigo ampolloso, o cuando veo acumulación de pus. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un absceso, podría pensar que sea polimicrobiano, pero definitivamente entre esas bacterias, ¿quién está metido? El estafilococo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dosis, Anthony López, en un absceso colocaría usted de penicilina G benzatínica? ¿3 millones? No doy. ¿Cómo? No No lo doy. voy a usar porque el absceso es probable que tenga estafilococo. Y el estafilococo no es sensible a la penicilina, salvo que sean resistentes a la beta-lactamasa, como la meticilino o como las oxaciclinas. Luego existe el otro problema de que este estafilococo no solamente sea resistente no solamente sea resistente a la beta-lactamasa, sino que además sea resistente a las meticilinas. Y ese es el gran mundo de las estafilococias meticilino resistentes, que pueden ser hospitalarias, la H, o pueden ser comunitarias, la C, CA y HA, ¿sí? Comunitarias más ocurren en chicos y adultos jóvenes, las HA más en adultos mayores de 65, ¿sí? Factores de riesgo, contacto interpersonal, homosexualidad, uso de inyecciones, uso de antibióticos recientes, la falta de hogares,
infecciones HIV, trauma de piel, condiciones dermatológicas, y acá obviamente todas aquellas condiciones en pacientes de mayores de 65 años, como son comorbilidades típicas como la diabetes, cirugías recientes y hospitalizaciones, residentes en lugares de cuidado de largo tiempo, diálisis, ¿sí? El uso de dispositivos percutáneos y catéteres, heridas crónicas. Típicos sitios de infección, tejidos blandos y cutáneos, especialmente forúnculos, abscesos o purulentos. Miren, ¿ves? Acúmulo de pus, yo pienso en estafilococo. ¿Sí? Acá, tejidos blandos y piel, especialmente en heridas quirúrgicas, tracto urinario, tracto respiratorio, sangre, características moleculares, bueno, esto vamos a brincarlos. Susceptibilidad a antibióticos, normalmente múltiples agentes, y acá es limitado. ¿Sí? Esto ya vimos la vez pasada, los agentes a los que ¿dónde estaba? Esto es acá, ¿no? ¿Ya? Acá, ¿dónde estamos? Acá. ¿Sí? Los estafilococos meticilino resistentes. ¿Ya? Entonces teníamos estos, ¿no? El community tienden a ser susceptibles excepto los macrólidos y las fluorquinolonas, mientras que los HA suelen ser resistentes a múltiples medicamentos. ¿Sí? Luego vienen, después del HA, tenemos el papá de los antibióticos, la vancomicina, pero hay también resistencia a la vancomicina, sea intermedia o sea completa, como cuando la resistencia está por arriba de 8 microgramos por mililitro. ¿Sí? Luego, vamos con los abscesos, los foliculitis, los abscesos y los forúnculos. Aunque acá había una buena tabla que les traje también de eso. No, se me quedó por acá. No. No lo incrusté. Bueno, pero entonces, la acumulación, como ya vimos en la primera diapositiva de la semana pasada, déjenme ver si lo ponemos eso. ¿Sí? Entonces, estas lesiones, si son superficiales, tenemos una foliculitis, si son más profundas, un forúnculo, y si son varios folículos, tenemos el carbunco. Y todas estas lesiones tienen contenido purulento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Abel, en un paciente con un absceso o un forúnculo? Acá, cuando tengo moderada o alta sospecha de meticilino resistente, incisión y drenaje más sulfa o clindamicina. ¿Sí? Si no,
Sí está claro, ¿no? Múltiple. Entonces yo ya me tengo que cubrir las espaldas y hacer un cultivo. En el paciente externo, si yo me encuentro, entonces, ¿cuál es el criterio ya que usted pregunta? Lo que usted preguntó está acá, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás, está desordenado. Acá está, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serían los factores los factores de riesgo? Sería lo que me marca. ¿Sí? El que tenga diabetes, ¿sí? El que tenga una cirugía reciente o una hospitalización, ¿sí? El que resida en un hogar, el que sea dializado, el que tenga un device, un dispositivo, el que tenga una herida crónica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente con riesgo de un HA, y sobre todo esto en un paciente hospitalizado, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, por eso es que le proponen esto. Por eso es que les estoy colocando de esa forma. Por eso le proponen esto. Yo, un paciente con un meticilino resistente, adquirido en la comunidad, no tengo que estar con tanta complejidad. Obviamente hay un problema. Yo tengo que estar seguro de que en realidad cuál es la causa de esto. Por ejemplo, el carbunco, que es una lesión cargada de pus. Yo les dije la otra vez, y esto me llamaba la atención porque estaba leyendo el libro de Boloña y no lo comenta. ¿Sí? Les decía la otra vez de que el carbunco puede ser secundario a un quiste roto. ¿Sí? ¿Cuál sería un motivo de fracaso terapéutico en el caso de que no mejora con el antibiótico? Es que en este caso, si es un quiste roto, el quiste siga produciendo queratina y esté roto y mantenga y persista el proceso inflamatorio. De alguna u otra forma se lo está diciendo aquí el Sanford. ¿Sí? Acá lo dijo. Si no hay respuesta, mira si te quedó algo ahí. En 2 a 3 días, mira si quedó algo del absceso o del quiste. ¿Sí? Ojo, te está diciendo inclusive, quizás no sea simplemente un absceso. Si yo tengo un pioderma gangrenoso y la úlcera persiste, y el proceso infeccioso, entre comillas, probablemente sea un proceso bacteriano autoinmune. Alguna vez recuerdo, estábamos aquí cuando teníamos la sala habilitada y venían de otro departamento y decían, ve, ese paciente yo lo vi en nuestra sala y tenía una estafilococia resistente a todas las bacterias. ¿Sí saben lo que era? Perdón, resistente a todos los antibióticos. ¿Sí saben lo que era? Un BZ. ¿Sí? Nunca tuvo una piodermitis
de bacterias. Ustedes hacen un cultivo de la piel, encuentran un estafilococo coagulasa negativo, un epidermidis, y ustedes no tienen ahí no tienen ninguna bacteria. Probablemente ese es un contaminante. Entonces, mucho ojo con los cultivos. Si ya es un paciente hospitalizado, entonces la antibiótico terapia empírica de elección será la vancomicina, ¿no? ¿Sí? Miren ustedes, estamos hablando en general, ¿eh? Paciente con un absceso, con baja sospecha de prevalencia de MRSA, ¿sí? Con baja sospecha, clodreno, dicloxa o cefalexina. Con moderada sospecha o alta, clodreno y sulfa o clindamicina. Paciente hospitalizado con un absceso. Si yo ya debo tener la posibilidad de que el paciente tenga un meticilino resistente. ¿Sí? Vancomicina. Tratamiento definitivo según el cultivo. Ya tenemos los otros antibióticos. Meticilino sensible, nafcicilina o oxacilina. ¿Sí? Que son de la familia de la dicloxa. ¿Sí? Sino que como está hospitalizado, ya me voy por la oxacilina, cefazolina, perdón. Meticilino resistente, vancomicina. ¿Le parece lógico ver el algoritmo o no? Sí, ¿no? Y está comprendido, ¿no? ¿Sí? Aquí hay otros regímenes alternativos, pero me quedo con lo de acá. ¿Sí? Doctor, Drenar. una consulta. Dígame. ¿De qué modo se podría complicar un forúnculo o cuál es el tiempo que podríamos decir en el que puede durar un forúnculo para que sea forúnculo? Pasado de ese tiempo, ¿qué otra cosa podría ser? Aquí está, 2 o 3 días yo dreno. ¿Sí? Y tengo que evaluar. Si no hay respuesta, yo tengo que evaluar. Probablemente tendría que pasar. Esto resuelve el 70-80% de las patologías. Si no hay respuesta, ¿qué tengo que hacer, Yesenia? Llamar a su dermatólogo pana. Si empatizó con el doctor Loaiza, lo mando al doctor Loaiza, si no, donde cualquier otro dermatólogo. ¿Sí? Para evaluar y confirmar diagnóstico. De pronto se trata de otra patología. ¿Sí? Pero esto va a resolver el 70-80% de los problemas. Pero hay un tema que también le va a interesar, ya que hizo esa pregunta. Este es el otro esquema, ¿no? Veamos acá, esto ya les dije la vez pasada, que los cursos cortos de 5 a 7 días son tan efectivos como los cursos largos de 10 a 14. De hecho, Estados Unidos promueve bastante esto porque esto evita la resistencia bacteriana. ¿En qué sentido? Que si tú le das un tratamiento de 7 días, se acaba el tratamiento y ya está resuelto. Si tú le das 14 días, hay posibilidades que el paciente en 7 días ya esté resuelto y siga tomando innecesariamente el antibiótico, o lo que es peor, se queda con la prescripción en la cajita y se la regala después al familiar. Y eso genera resistencia bacteriana. ¿Sí? Doctor, una duda. Es que yo vi una conferencia que daba la Asociación Argentina de Pediatría y mencionaba que en caso de que estas ampollas del pétigo se vuelvan purulentas, se podría hacer baños con clorexidina en los niños. Sí, es la descolonización de la piel. En general, no hablemos específicamente de este cuadro. Por ejemplo, un cuadro donde se empeora mucho las cosas por los superantígenos de estas infecciones bacterianas es la dermatitis atópica. ¿Sí? Y ahí ayuda mucho la clorexidina o también baños de cloro diluido, como un bacteriostático. También mencionaba el agua blanca de Codex.
en el caso Exactamente, a eso me de... refiero. Ajá. Esos son los baños de blanqueamiento y ayuda a descolonizar la piel. Algo que comentaba, Yesenia fue el que me comentaba, ¿no? Yesenia, usted me preguntó qué más hacemos. Miren, aquí hay otro cuadro que es interesante, primo de los forúnculos, que es la forunculosis recurrente. Ahí está lo que dice, entre lo que dice Carla y lo que dice Yesenia. La estrategia de descolonización. Estrategia para prevenir la forunculosis recurrente, la aparición de abscesos frecuentes en un paciente, de estafilococos aureus en pacientes sanos. ¿Sí? Pacientes has no recurrent active necesitan un cultivo de varios sitios, de nariz, de fauces, de región inguinal, de las narinas, ¿sí? No aplica a pacientes adictos a drogas intravenosas, ¿sí? Un esquema para descolonizar, podría ser el uso de tetraciclinas. Recuerden que eso no se usa en niños, ¿sí? Más rifampicina, más mupirocina. Aquí está. Mire, Carla Yanela, que usted está en la onda, ¿eh? Sí, doctor. Sí, también mencionaba la mupirocina 5 días, 2 veces al día también, en cuanto había recidivas de estos. De hecho, yo suelo utilizar esta estrategia que es mucho más fácil que llevarla a la de acá. Esto ya lo utilizo porque a veces puede sensibilizar la piel del individuo. Pero el uso de mupirocina en las narinas, ¿sí? Y en sitios donde puede haber colonización de bacterias, nos ayuda a prevenir las recidivas. ¿Sí? Ya sabemos que el uso de la rifampicina es imposible en el Ecuador por el esquema DOT, ¿sí? Y porque más importante nosotros que la piodermitis tenemos un problema más serio que es la resistencia de la tuberculosis a la antibioticoterapia, entonces evitamos aquello. Tratamientos alternativos de la forunculosis, sulfas con mupirocina. Acá están los baños de cloro, ¿sí? Con un cuarto de hipoclorito de sodio, ahora que está de moda, al 6%, por 15 minutos. Esto no solamente es efectivo, les decía yo, en este caso, sino en pacientes susceptibles a infecciones recurrentes como los pacientes con dermatitis atópica. Doctor, una consulta. No sé si va al caso o no, o si es una buena pregunta o no, pero tengo entendido, según lo que explicó, que un paciente resistente a meticilina lo tratamos con vancomicina, ¿verdad? O sea, esa va a ser la única opción que tendríamos de tratamiento. Usar pero es que... Ajá. Depende, Leo. Depende. Meticilina resistente yo tengo que diferenciar primero con alta. Miren, lo que vamos a revisar el algoritmo. Y me parece interesante que vuelva a preguntarlo para que usted mismo me lo responda. ¿Sí? Si yo tengo una alta sospecha de un paciente meticilino, ¿cuál es la pregunta que tiene que hacerse usted, Leopoldo? Y cualquiera de sus compañeros lo responde. Si usted no lo que decía que qué tan alta es la resistencia que tiene, si es mediana, si es una alta resistencia. Antes yo creo que, pero ¿qué duda tiene usted, Carlos, ahorita? Renal. Y no puedo usar la vancomicina, ¿qué podría usar? O sea, esa es la duda que tengo, por eso digo que no sé si va al caso o si es prudente. El caso exacto suyo es un paciente con sospecha de meticilino resistente, ¿cierto? Hospitalizado, ¿sí? Hospitalizado, porque al estar hospitalizado yo estoy sospechando de que su resistencia es adquirida en el hospital, es HA. Okay. ¿Por qué no puede usar la vancomicina? ¿Porque no le es útil o porque es alérgico? O sea, no, en el caso yo lo pongo que sea un paciente, por ejemplo, que tenga un problema renal al momento de que está internado. O sea, ¿qué alternativa yo podría tomar? ¿Qué vía alternativa para tratarlo? Entonces, aquí está de nuevo, Leo. Si yo tengo un paciente con la sensibilidad a la vanco,
perdón, con resistencia a la meticilina resistente, yo tengo que saber si el paciente es sensible o no a la vancomicina, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué significa sensible a la vancomicina? Que va a hacer efecto o no en el paciente. Bueno, pero ¿cómo yo O sé sea, si es a través de un cultivo? ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo, Leopoldo? Al paciente hospitalizado con un absceso, en este caso, o con una sospecha de piodermitis, tomar un cultivo. ¿Sí? Y el primer paso sería la vancomicina. ¿Sí? Si el cultivo me dice que es sensible a la meticilina, yo ya Claro, no le puedo dar tengo... nastacilina, hexacilina o cefazolina. Exactamente. Y si es resistente, yo debería utilizar, yo tengo dos vías, tengo otra pregunta. ¿Es resistente a la meticilina, pero es sensible o resistente a la vancomicina? Esa es la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el corte sensible o resistente a la vancomicina? Los 4 microgramos por decilitro del cultivo. ¿Sí? Si es menos de 4 microgramos por decilitro, entonces yo sigo usando la vancomicina. ¿Sí? De otra forma, tengo que usar los otros medicamentos. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Sí, sí, doctor. Que aquí, ya, listo. Ya. Obviamente en este caso ya estaríamos hablando de tratamientos hospitalizados, ¿no? Y esto es mucho más complejo que revisarlo aquí en una clase 101 de antibióticos y piodermitis. Luego, ¿dónde nos quedamos? Acá. Estábamos hablando de los regímenes de los baños con hipoclorito de sodio. Y la otra opción, si el paciente es un portador conocido de meticilino sensible, puede usarse dicloxacilina en vez de doxiciclina o sulfa. ¿Sí? Luego tenemos las ericipelas. Tenemos la erisipela. Si tenemos una erisipela, yo tengo que diferenciar si el paciente tiene una erisipela o tiene una celulitis. ¿Sí? O puede tener las dos cosas. ¿Cuál es la principal delimitación entre lo uno y lo otro? Justamente es el límite. Si yo alcanzo a observar el límite, yo tengo una erisipela. Si no determino el límite, tengo una celulitis. Pero con fines prácticos, un paciente diabético debemos considerarlo como una celulitis aun cuando se manifieste como erisipela, porque es polimicrobiano. ¿Cuál es la bacteria que acompaña a la erisipela? Leopoldo. Dígame, doctor. ¿Cuál es la bacteria que provoca la erisipela? Se me congeló. El estreptococo, ¿no? Ajá, el beta hemolítico del tipo A. Exactamente. Y miren ustedes, aquí tenemos algunas fotitos. Esta es una erisipela pseudoampollosa. Suele ser tan superficial y puede provocar tanta ectasia linfática. Recuerden que ¿cuál es la complicación a largo plazo de una erisipela? Una elefantiasis. ¿Sí? ¿Por qué se provoca la elefantiasis? Porque va a afectar a los vasos linfáticos. Función permanente de los vasos linfáticos. ¿Sí? De hecho, el compromiso linfático puede ser agudo o puede ser crónico. Crónico, obviamente, tenemos la erisipela verrucosa. ¿Sí? Agudo, tenemos la linfangitis con la linfadenopatía regional. ¿Cómo yo sé que hay una linfangitis? Porque observo a veces el trayecto eritematoso que acompaña proximal a la localización del proceso. Entonces, ¿qué significa aquello? Que una estreptococia con
compromiso linfático se va a acompañar de edema. Y el edema puede ser tan intenso que puede provocar una ampolla subepidérmica, como vemos aquí. ¿Sí? La localización de la celulitis o la erisipela puede ser en cara, que es muy frecuente, sobre todo en primer mundo. En nuestro medio es más frecuente en las extremidades. Y otra localización frecuente es en las heridas quirúrgicas. ¿Sí? A veces hay la erisipela hemorrágica. Ahora vamos a hacer el enfoque, ¿no? La erisipela y la celulitis de las extremidades es una infección bacteriana aguda y de las estructuras cutáneas moderadamente mal definida, ill inpatient or outpatient who refuse hospitalization or is unlikely to complete to multiple doses. There are two very long-acting vancomycin-like drugs. ¿Sí? Para los que están sospechados con estafilococos, utilizamos los meticilinos sensibles, ¿sí? En pacientes externados, ya sabemos la diclofenac. En los pacientes internos, es que sí sé que aquí se me brincó esto, un segundo, por eso es que no encontré. No. Claro, con razón. Porque esto es más adelante. Claro. Perdón un segundo, joder, que aquí se desordenó esto. Ajá, esta no es la... Porque el primer esquema terapéutico definitivamente es las penicilinas, ¿sí? La penicilina G benzatínica es el primer esquema terapéutico, pero no lo tengo acá porque se me ha traspapelado. ¿Sí? Podríamos colocarlo acá, ¿no? La penicilina G benzatínica como una opción número 1 terapéutica. Y las otras opciones terapéuticas podríamos tener la eritromicina, la citromicina o la claritromicina. Cuando tenemos una sobreinfección con estafilococos, entonces podríamos considerar los otros regímenes. Si es un paciente externo, meticilino, dicloxacilina. Si es un paciente interno, nafcicilina o oxacilina. Si es un paciente resistente, doxiciclina. Si es externo, doxiciclina o sulfa. Y si es un paciente internado con un meticilino resistente, vancomicina. Esto en el caso de las infecciones mixtas, cuando no solamente tenemos al estreptococo, que sería fácilmente sensible, como les decía acá, a la penicilina G benzatínica, sino cuando tenemos una infección mixta. ¿En qué casos? Cuando tenemos una celulitis o cuando tenemos la presencia de colección de pus o cuando tenemos la presencia de una enfermedad subyacente como la diabetes. En esos casos, yo tengo que considerar que el cuadro es polimicrobiano. Y si yo considero que el cuadro es polimicrobiano, yo tengo que hacer una diferencia entre un paciente externo o un paciente interno. Tengo que hacer una diferencia entre un meticilino sensible o un meticilino resistente. ¿Cuál es la forma más fácil? Un paciente externo, meticilino sensible. Tengo que agregar la dicloxacilina. ¿Sí? Un paciente externo, meticilino resistente, no me tengo que ir por las ramas. Tengo que ir a colocar una tetraciclina o una sulfa. Luego tengo un paciente internado, meticilino sensible, intravenoso, nafcicilina o oxacilina. Un paciente internado, meticilino resistente, vancomicina. ¿Sí? Algo que siempre se brincan y que siempre hay que saber de que puede haber de fondo una tiña pedis, ¿sí? Y hay que enfocar el tratamiento de la tiña pedis. ¿Sí? El ectima
pueden haber una o pocas úlceras de fondo sucio y negruzco, úlceras en sacabocados. Este paciente, recuerdo cuando lo vimos hace años, se consideraba que tenía un eczema gangrenoso, porque habíamos acumulado, habíamos logrado tener en las úlceras pseudomonas. Pero el que tenga pseudomonas, como ya les dije la vez pasada, no significa que este paciente tiene un eczema gangrenoso. Porque el eczema gangrenoso es secundario a pseudomonas, pero de un paciente séptico por pseudomonas. En realidad es una forma de vasculopatía o vasculitis, entre comillas vasculitis, porque es vasculopatía infecciosa. Yo cuando tengo un eczema puedo tener múltiples lesiones y todas serán estreptocócicas. No necesariamente por pseudomonas. Pueden ser menos de 10 lesiones, son típicamente vistas más comúnmente en las extremidades inferiores. Inicia como una vesícula pústula que con el curso de los días se desarrolla la costra hemorrágica, la úlcera es en sacabocado, la lesión es lenta y cura dejando cicatriz porque es una úlcera. Factores de riesgo: jóvenes, enfermedades linfadenomatosas, es decir, linfedema, pobre higiene, cuando es neglecto, cuando el paciente es descuidado, principalmente en la ancianidad, inmunosupresión, el rascado, traumas, sí. Complicaciones: tenemos lesiones son frecuentemente contaminadas con estafilococos, los síntomas sistémicos, bacteriemia, el diagnóstico, la apariencia clínica, cultivo de la lesión, una base purulenta, una biopsia cutánea, el eczema gangrenoso, el diferencial eczema gangrenoso y las úlceras debido a vasculitis o vasculopatías u otras causas. Estamos próximos a que se caiga la sesión. Si es así, nos vemos en el examen. Ya nos estamos comunicando. Hasta mañana. ¿Sí? Estas son formas de estreptocosis. La dactilitis ampollosa. En niños, en cambio, una erisipela en intertrigo que se llama intertrigo estreptocócico, que acompaña muchas veces al área del pañal. El síndrome causado por exotoxinas, tenemos este caso, esta piel escaldada estafilocócica. Miren la ampolla subcórnea con acantolisis subcórnea en este niño. Son casos que hemos tenido de piel escaldada estafilocócica, ¿sí? Miren el moco del niño, de esta biodermitis, el edema de tejidos, el eritema, la descamación generalizada, piel escaldada estafilocócica. Miren la biopsia, que en este caso que tuvimos con acantolisis subcórnea. Este otro niño, piel escaldada estafilocócica. Hay que tener en cuenta, recuerden el tratamiento, ¿sí? Yo debo tratarlo con meticilinos sensibles o meticilinos resistentes. Es decir, yo tengo que hacer la posibilidad de un antibiograma, un cultivo de antibiograma. En el caso de niños, hay que utilizar vancomicina, si es que yo considero meticilino resistente. Si es un niño, yo tengo una sospecha de meticilino sensible, ¿sí? Nafcicilina o oxacilina. Si yo tengo sospecha de meticilino resistente, vancomicina. Ahora, curiosamente, estos casos resuelven muy fácilmente la antibiótico terapia. Este diferencial con la necrolisis epidérmica tóxica me parece más un tema para abordarlo siempre en el diagnóstico, pero histológicamente, por ejemplo, en la necrolisis epidérmica tóxica, yo no observo la acantolisis subcórnea, yo observo una necrosis de la piel. Toda la piel, todo el epidermis está necrosada. Es decir, clínica e histológicamente es muy evidente el diferencial. ¿Sí? Pero siempre lo ponen como un solo síndrome, el síndrome de Lyell, que puede ser una necrolisis epidérmica tóxica, un Steven Johnson, o puede ser una piel escaldada de estafilocosis. ¿Algún comentario ahí? ¿No? Ya sé, Abel, ¿qué dice?
mucho más benigna que la evolución del shock tóxico estreptocócico. ¿Sí? Aquí hay que temerles al shock tóxico estreptocócico. Déjenme ver acá. Tenemos la escarlatina con la lengua aframbuesada, el eritema acral, que posteriormente evoluciona a descamación acral, como la dicen la descripción normalmente en guante, ¿no? Miren acá, en cambio, este paciente con un pénfigo foliáceo, ¿no? Miren, pénfigo foliáceo, eritrodérmico, que fue mal diagnosticado como psoriasis. Miren cómo se parece la histología a la del niño de la piel escaldada estafilocócica. Este tenía un pénfigo foliáceo y lo venían tratando como psoriasis. Luego hace tos, malestar general, alza térmica, estertores, un derrame pleural bilateral, hace un herpes, un eczema herpético, y hace estas lesiones necróticas acrales. Y ahorita acabo. El ecocardiograma muestra insuficiencia mitral con ruptura aguda de cuerdas, hipertrofia concéntrica, función sistólica global y segmentaria del ventrículo izquierdo conservada, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tipo 3, procalcitonina 26, un shock séptico. ¿Sí? El paciente lo que hizo estas lesiones era de una endocarditis bacteriana. Y cuando la infección cutánea localizada es más profunda, con esta necrosis, nosotros hablamos de una fascitis necrotizante. Y por último, la púrpura fulminante. Quirófano para una debilidación quirúrgica de la lesión. De otra forma, no va a responder el antibiótico. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, el examen va a entrar hasta piodermitis. ¿Qué día es el examen, Carla? O Abel, o Alison. No han pasado un horario, pero algunos docentes dicen que es el mismo día de clase. Ya. Necesito, creo, no sé si están implementándolo, creo que vamos a sugerir hacer el examen con Zoom. ¿Sí? ¿Así van a quedar o no? Alison. Habían decretado, según un informe que envió la universidad, que había que subir un formulario de preguntas en la plataforma Moodle y que se iba a usar únicamente la plataforma Moodle. Otro docente tuvo la misma idea que usted y hizo la pregunta a las personas que corresponden y le dijeron que solo por Moodle. Claro, lo que pasa es que es por Moodle, pero nos podemos conectar por Zoom mientras esté el Moodle. Eso sí, podemos conectarnos y tener las cámaras prendidas. Obviamente, o sea, lo que voy es que yo necesito verlo pues, mientras dan el examen. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Voy a subir la plataforma, las preguntas, y se las socializo mientras ustedes estén conectados. Así que los que quieren hacer trampa, que vayan viendo cómo hacerla, pero con esa dificultad. ¿Sí? Entonces, pero de cualquier forma, jóvenes, lo último que yo quiero es estarles tomando examen, ni mucho menos. Lo que quisiera es que estudien. ¿Sí? El examen se va a fundamentar entonces en biología de la piel, en semiología y en piodermitis. ¿Sí? Sé que muchos docentes están proponiendo que solo hasta piodermitis se entre, ingrese todo el ciclo, es decir, que hoy día habríamos acabado ya el ciclo de ustedes. Pero lo más bonito vamos a ver en el segundo ciclo, ¿sí? Donde vamos a ver dermatofitosis y vamos a ver psoriasis, que me interesa muchísimo, ¿sí? Entonces, nos vemos el día martes de la próxima semana para el examen. Sí, doctor, está bien.
Ya, y ya voy a revisar el tema de las asistencias con ustedes. Sí, igual yo ya le pasé el listado de las personas que tienen faltas en esos días. Sí, bien. Ya pues, Alison. Un gusto, pasen bien, chao. Chao, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.